Señor y Dios nuestro, gracias te damos una vez más por la oportunidad de estar aquí reunidos. Padre, ponemos en tus manos este tiempo y te rogamos, abras nuestro entendimiento, que nos dé sabiduría, pero principalmente a nuestro hermano Nico, que es quien nos va a enseñar de tu palabra. Síguele dando ese deseo inmenso de querer enseñar tu palabra. Tú lo has puesto en su corazón y te damos gracias por ello. Síguele dando fortaleza física y sabiduría, porque sabemos que preparar un estudio, una predicación requiere de gran preparación, pero sabemos que tú nos das todas las cosas. Gracias por su vida y te rogamos que sigas bendiciendo a él, a su familia, a su trabajo, Señor, a todos sus hijos, a su esposita, Señor, y Padre, que pues bendigas este tiempo y que podamos estar con nuestro corazón y nuestro oído bien atentos, Señor, para entender y aprender lo que quieres hoy mostrarnos, Señor, y que lo podamos poner en práctica. Para tu gloria y tu honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a continuar con el estudio de la integridad. Y vamos a empezar hablando de la vida cristiana, que ya vimos que no puede vivir separada de Dios. Y si Dios es santo, pues no puede vivir separada de la santidad de Dios. Y eso es comprometer la esencia de nuestro ser cuando tú quieres vivir una vida cristiana separado de la esencia que es santidad, que es Dios. Y eso es lo que vamos a ver hoy. La vida cristiana no puede vivir separada de Dios. Y allí es donde empieza el poder de la integridad, hablando de la integridad. Porque solo cuando tú y yo derivamos nuestro ser de lo que tú eres por tu relación que tienes con Cristo, te lleva a ser como eres, pues desde ahí empieza a vivir una vida íntegra. Porque podremos aspirar el vivir como Él vivió, queremos sufrir como Él sufrió, anhelar lo que Él anhela, soportar todo lo que venga como Él lo soportó, y morir como Él murió si fuera necesario. Y todo esto sin comprometer nuestras convicciones, porque ya veíamos con qué facilidad podemos comprometer nuestras convicciones, pero aquí vemos que no podemos hacer eso. Entonces la médula de todo cristiano es cómo está tu relación con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? Nuestra salvación siempre comienza con Él. Y tu santificación tiene que progresar, pero en Él, porque es su vida de Él, la que tú vives. Y por lo tanto, Él da el querer como el hacer, Él produce todo eso, y tú tienes que progresar en Él porque fuimos crucificados en Cristo, y ahora somos glorificados, y vamos a ser glorificados también con Él, cuando seamos como Él es. Entonces, esta es la razón de nuestro ser, o debería de ser la razón de nuestro ser como hijos de Dios. Por eso Jesús nos es más valioso que nadie o que nada de lo que podamos tener, incluso que nuestra familia misma. Vamos a ver cómo lo dice Filipenses 3:8. Filipenses 3:8. Ahí vamos a empezar. 3:5 primero. Y luego ahí los versículos que están 5, 6, 8 y 14. Muy bien, dice Filipenses 3:5, dice: circuncidado al 8º día del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Ok. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. Ese es el versículo 5. ¿Y continúo con los otros o vas a comentar algo y ya tú me dices? A ver, vamos a ver. Léeme también el 8. El 8. Pero voy a cambiar a la versión Reina Valera, ¿está bien? Ajá. Reina Valera dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura,
para ganar a Cristo. Ok, aquí este era su pasión y su meta de Pablo, como lo vamos a ver también en el versículo 14, de una vez lémelo ahí. Así como te los vaya diciendo, los va leyendo los versículos. De acuerdo, 14. Dice, prosigo el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Bueno, aquí vemos que Pablo sabía bien que el corazón de la vida cristiana pues es establecer un conocimiento íntimo con Cristo, no intelectual nada más. De que tú sepas, engordes y estás muy obeso espiritualmente hablando de puro conocimiento intelectual, sino que eso lo lleves a cabo, porque cuando tú obedeces, tu intimidad con Cristo crece y entonces tú conoces por experiencia, no nada más intelectualmente hablando. Y aquí vemos cuando dice Pablo, y ciertamente aún estimo todas las cosas. No te me escuchan. Perdón, hermanito, que te interrumpa. No sé, solo para saber. A ustedes, hermanos, se les está cortando también porque de repente a nosotros se nos está cortando y ya no te escuchamos. Para saber si es tu internet o el de nosotros o... A ellos no se les, con la mano díganme si se les corta, ¿no? Dicen que no, entonces es ustedes ahí, en su internet de ustedes, chéquenlo. Y si se les sigue cortando, me avisan. Esperemos que no esté mucho. ¿Tienes mudo? Perdón, sí, si quieres tú continúa y pues bueno, esperemos que no, sí, pues es que se corta solamente en un pedacito, se nos pasma y ya no te oímos. Por eso quería saber, pero tú continúa y aquí estamos de todos modos. Ok, entonces les decía que tu vida cristiana tiene que estar en intimidad con Cristo, en obediencia a Cristo. Y cuando Pablo dice que estima todas las cosas como pérdida, esas todas las cosas que eran las que consideraba como pérdida, pues eran todas las credenciales máximas de la religión que él consideraba las obras como de salvación, a las que Pablo sirvió antes de conocer a Cristo. Eso es lo que dice, todo eso lo tengo como pérdida. Lo que antes yo creía que me salvaba, lo que antes yo creía que me hacía valer como hombre, en Cristo me doy cuenta que eso es basura, eso no funciona. Entonces él había sido circuncidado al 8º día, vamos a verlo ahí en el versículo 5 y 6 ahora sí. Versículos 5 y 6 de Filipenses 3, sí, dice 5 y 6. Versículo 5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. El versículo 6 dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Ahí se dan cuenta todo lo que para él era importante como judío, obras, circuncidado, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, todo eso lo tenía como pérdida. Ya sabía que eso no lo justificaba, ni lo santificaba, ni salvaba ninguna de esas cosas que eran obras. Y de acuerdo a la sabiduría religiosa convencional de su tiempo, Pablo seguía los rituales correctos, era miembro de la raza y tribu correcta, se sujetaba a las tradiciones correctas, servía la religión correcta con la debida y correcta medida de intensidad, e incluso obedecía la correcta ley con santurrón celo. Pero vemos que después, cuando viajaban persecución a los cristianos, ahí cuando iban camino a Damasco, Pablo se encuentra a Jesucristo y Pablo vio a Cristo en toda su gloria y majestad y se dio cuenta de que todo lo que consideraba de valor no valía absolutamente nada. Por eso vamos a ver lo que dice ahora el versículo 7 y 8. 7 y 8, también ahí mismo de Filipenses. Sí, dices, versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ya entendimos a qué se refiere que lo he perdido todo y qué es lo que tenía por basura. Porque en la mente de Pablo las que antes eran ventajas, o él pensaba humanamente hablando, según la religión que le habían inculcado el judaísmo, pues ahora eran pérdida, eran desventajas. Para llegar a Cristo, todo eso es desventaja.
se había convertido en desventajas hasta el punto de que las consideraba basura. ¿Por qué? Porque no eran capaces de producir lo que él creía que podían, o que le habían dicho que podían, o que habían prometido. No podían producir ninguna virtud en Pablo, esas cosas. Ninguna obra puede producir virtud en tu vida, ni poder, ni perseverancia, porque lo único que hace eso es el Espíritu Santo, después de que hayas recibido a Cristo como Señor y Salvador y que lo hayas recibido. Pablo lo entendió cuando se encuentra con Jesús cara a cara y se da cuenta del engaño en el que estaba. No podían, aunque le habían enseñado tal vez Gamaliel, que a través de todo eso podía alcanzar la gloria eterna, cuando encuentra a Jesús cara a cara se da cuenta de que no era cierto. Por eso Pablo entregó todo su tesoro religioso, por decirlo así, un tesoro religioso, a cambio del tesoro de conocer a Cristo profundamente, íntimamente. ¿Y a cuánto de nosotros nos pudo haber pasado lo mismo? Tal vez tú vienes de otra religión, de otra filosofía, no sé. Pero cuando llegaste a Cristo te diste cuenta, pues de que ese tesoro era falso, porque tú pensabas, tu vida era falsa, era mentira, vivías en un autoengaño, y cuando llegaste a Cristo Él te quitó las vendas de los ojos y te hizo ver con claridad, porque Él te convenció de pecado y vino y te trajo la luz y la vida. Hablando de la luz espiritual, la vida espiritual. La luz en lo intelectual significa la verdad. En lo intelectual y en lo moral, santidad. Ahora realmente entiendes que tú no puedes hacer ni lograr nada, ni siquiera ser santo por ninguna cosa que hubieras hecho, sino por Cristo y por la obra del Espíritu Santo en tu vida. Esa es la esencia de la salvación, hermanos. El cambio de algo que no tiene valor por algo valioso. Jesús lo ilustró así, Mateo 13, 44, 46. Mateo 13, 44, 46. Ya ahí me salté a dos, porque eran del mismo Filipenses. Ahorita vamos a tomarlo ya como vamos. Vamos a empezar con Arodi. Mateo 13, 44, 46. Los otros ya lo leyó el hermano Gavino. Ahorita ya lo seguimos así como vamos. Ok. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Fíjense, aquí estamos viendo una analogía de lo que estamos viendo aquí, porque estos dos hombres son las parábolas que hacen referencia a la vida eterna, a la salvación, y estos dos hombres hallaron algo de mucho más valor que cualquier cosa que ellos ya poseían. Antes de que Cristo te convenza a ti, tú tienes seguridad en muchas cosas, en tu dinero, en tu éxito, en la vida que llevas, crees que eres bueno, porque pues tú piensas que te esfuerzas por hacer algunas obras buenas, y entonces tú piensas pues que tiene valor esa vida, pero cuando llegas a Cristo te das cuenta de que no es así, y entonces tiras todo eso a la basura, creencias, filosofías, lo que tú quieras que tenías en tu mente, y vuelves a reaprender lo que es la verdad a través de Jesús. Y aquí vemos que en estas parábolas que me leyeron, para ellos la decisión fue fácil. Vender todo lo que creían que tenía valor a cambio de algo que te dieron cuenta que era valioso. Cuando tú no entiendes el evangelio, los incrédulos que luego rechazan el evangelio, es porque no entienden el evangelio. O sea, no lo entienden, me refiero a que lo rechazan, no lo creen. Y por eso ellos siguen viviendo su vida porque pensando que venir a Cristo es una pérdida en vez de una ganancia. Pero cuando realmente lo entienden y lo viven, les pasa como lo pasó aquí con Pablo. Y esto es lo que sucede a los que Dios escoge para traerlos a su reino. Las personas que vienen de Dios, una persona tú o yo que vinimos, estamos dispuestos a pagar
lo que Él exija, sin importar el precio. Porque sabes que eso que Él te quiere dar es infinitamente mayor que cualquier otra cosa que el mundo te pueda ofrecer, incluso tu propia vida. Cuando nosotros nos vemos confrontados con nuestro pecado, porque es lo primero que hay en el Evangelio, eres confrontado con el pecado, lo reconoces, te arrepientes, y entonces la gloria de Cristo te resplandece. Dios te libra de tu ceguera, y el pecado arrepentido se da cuenta, el pecador arrepentido nos damos cuenta de que de repente de que nada de lo que apreciábamos mucho es digno de conservar, si eso implica perder a Cristo. Y es por eso es que empieza a quitarte todas esas cosas que vas cargando y que para ti eran importantes. Y sabes que si alguna de esas cosas te está estorbando a ti para avanzar, las empiezas a aventar como cuando van en un avión y dices, se va a estrellar el avión, o hay que liberar peso porque si no vamos a morir, y todos empiezan a aventar las cosas. De esa misma manera el creyente debe de hacer lo mismo, porque estás entendiendo el Evangelio. Jesucristo es tu tesoro, es tu perla preciosa. En un momento determinado de nuestra vida descubrimos que Él era mucho más valioso que cualquier cosa que teníamos. Propiedades, fama o deseos que hubieras querido tener. Nos damos cuenta de que Él es mucho más, infinitamente más valioso que todas esas cosas. Todas esas cosas que tenían valor perdieron su valor cuando tú los comparas con Cristo. Porque si lo comparas con otras cosas del mundo, pues... Pero si los comparas con Cristo no tienen absolutamente ningún valor. Por eso lo echamos todo por la basura, como Pablo lo hizo, y nos volvimos a Él como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Entonces Jesús se convierte en el objeto supremo de tu vida y de tus afectos. Él debe de ser tu principal. Nuestro nuevo deseo ahora es conocerlo, amarlo, servirlo, obedecerlo y ser como Él. Esa debe de ser tu mayor deseo. Conocerlo a través de la Escritura, lo amas, entre más lo conoces, le sirves, lo obedeces y quieres ser como Él. Tus prioridades ya han cambiado. Ahora te preguntaría, ¿eso es verdad en tu vida? ¿Realmente eso es verdad en tu vida? Examínate, analízalo. ¿O hay algo en tu vida que compite con Cristo? En tu corazón, ¿hay algo que está compitiendo con Cristo allá a la par? ¿Hay algo de este mundo que capte tu lealtad más que Cristo? ¿Hay algo de este mundo que capte más tu devoción que a Cristo? ¿Hay algo más o un amor más que esté compitiendo con Cristo, aún tu propio cónyuge, tu propia familia? Porque si es así, déjame decirte que estás en problemas, De no ser así, y espero que no sea así ninguno de nosotros, pues vamos bien. Pero si es así, estás comprometiendo tu relación con Cristo y va a haber problemas, porque estás comprometiendo tu relación con Cristo y estás entreteniéndote todavía con la basura del mundo. Puedes decir de palabra, no, ya para mí todo es basura, pero todavía quieres seguir rejuntando esa basura y la quieres seguir poniendo a competir con Cristo y con tu relación con Cristo, porque tu lealtad y tu devoción y tu amor están divididos. Y no debe de ser así, hermanos. A veces nos damos cuenta cuando alguien dice, hágase la voluntad de Dios, lo decimos de dientes para afuera. Porque a veces pasa una situación, vamos a poner un ejemplo, van unos hermanos en el carro y chocan y Dios por su gracia los libra. Y todos decimos, gloria a Dios, Dios es misericordioso y le damos toda la misericordia a Dios. Y si hubieran muerto, ¿qué acaso ahí ya no es, ya no damos gracias a Dios? Ya no es misericordia, ya no es gracia porque Dios permitió que se murieran. Estoy hablando de hermanos. ¿Qué es mejor para ellos? ¿Que se queden aquí o que estén en su presencia? Y entonces, ¿por qué te gozas más cuando ves que se quedaron aquí? Porque a veces competimos de esta manera pensando,
Amamos a los hermanos, no estoy diciendo que eso esté mal. Que desees lo mejor para tu familia, para tu esposo, quieres vivir con ellos muchos años, quieres jugar con tus hijos muchos años, ver a tus nietos, verlos crecer, todo, sí está bien. Pero si Dios se los quiere llevar antes, primero que tú, ¿ahí qué pasa? Ya no hay misericordia de Dios, ya no le das gracias a Dios ahí. Si vemos todo con la perspectiva eterna, nos damos cuenta de que toda la voluntad de Dios es agradable y perfecta y es infinitamente mejor que la tuya, porque la nuestra siempre a veces es egoísta y pedimos de acuerdo a nuestras conveniencias. No, que se quede conmigo, porque yo la quiero que esté conmigo, pero si Dios quiere que se vaya, ¿no es mejor que esté contigo o que esté con Dios? Pues que esté con Dios, hablando de hermanos, porque si es incrédulo obviamente ahí ya no entra el contexto. Pides que se salven porque si no se van a ir al infierno. Entonces fíjense, no podemos estar comprometiendo nuestro amor otras cosas hacia Dios. O es Él o es Él. Decídete, no puedes estar compitiendo ahí el mundo y Dios. Lo que tú quieres y Dios y su voluntad. O se trata de su voluntad y su voluntad nada más, porque debe de ser Él. Y si es su voluntad, pues eso debe de ser un gozo para ti, porque se trata de Él, no de ti. Siempre la vida cristiana se trata de Él, ya no de nosotros. Aun cuando Jesús estaba a punto de morir y Él vino a hacer la voluntad del Padre, no la de Él. Y pide que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el que fuera su voluntad de Dios, pues eso lo preparó con gozo y con todo para hacer lo que le iba a enfrentar, porque sabía que Dios era, su Padre era el que en ese momento Él tenía que someterse a Él. Tú no debes comprometer tu relación con Él. No debes estar entreteniéndote con la basura del mundo. Y a veces es el peligro de hacer concesiones de esta manera. Si tú no tienes cuidado de preservar y proteger el tesoro, ¿a qué tesoro me estoy refiriendo? Tu relación con Cristo como tu prioridad, tu devoción primera es ante Él, no ante nadie más. Tu lealtad primero es ante Él, tu amor primero es Él, y después de ahí se desprende todo lo demás. Pero si tu relación con Él no es tu prioridad, ahí es donde va a haber problemas en nuestra vida. ¿Por qué? Por ejemplo, la devoción de sus primeros días con Jesús, cuando tú llegaste tus primeros días y que tenías tu primer amor, por decirlo así. ¿Qué hiciste en ese tiempo con Él? ¿Cómo te portabas? ¿Qué hacías? ¿Y ahora qué estás haciendo? ¿No se ha convertido lenta? Sutilmente se volvió complacencia e indiferencia hacia Él, hacia el servicio, hacia la iglesia. ¿Cuál es tu motivación para hacer las cosas? ¿Anhelas conocerlo, estar en la palabra? Como cuando ibas a visitar a tu esposa, tu noviazgo, y tenías ganas de ir a verla y decías, quiero ir a verla, y sentías un gozo, y después se pierde con el tiempo. Así a veces pasa lo mismo con nuestra relación con Cristo. Y vas a servir mecánicamente, automáticamente, te pones en modo automático, indiferente. Tú estás ahí, pero tu mente, tu corazón no está ahí. Estás haciéndolo en una forma errada. Con el tiempo se vuelve fría tu relación con Él. La ortodoxia reemplazará la obediencia amorosa. Esto es muy importante porque tú todo lo que hagas tiene que partir del amor a Dios, del amor a Cristo. Aún la sana doctrina sin amor se vuelve en un legalismo y te empieza a envanecer. Por eso no lo puedes separar. ¿Y cuál es el resultado? Va a ser una vida de hipocresía y vas a caer en pecado. Y muchas veces ni cuenta te das, ni cuenta nos damos. ¿Por qué? Porque hemos sido personas que hemos hecho concesiones con el mundo y con Cristo. Y entonces nos volvemos indiferentes, fríos. Afortunadamente para nosotros, Dios nos ha dado su palabra. Y nos ha dado a través de ella los recursos necesarios para combatir nuestra tendencia al pecado.
y para restaurar nuestra relación con Cristo. Si al examinarnos, al estar estudiándola, nos damos cuenta de que nuestra relación con Cristo ya se volvió de una forma pecaminosa, de una forma fría, mecánica, ya indiferente, no sé, cada uno tenemos que examinarnos. Y el apóstol Pablo nos muestra cómo hacerlo también, nos ayuda a ver lo que ganamos cuando cambiamos la basura por Cristo. Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. Sí. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Segunda de Corintios 5:17, si fue la que me leíste. ¿Qué dice allá? Segunda de Corintios 5:17. Cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Porque Pablo nos ayuda y porque tenemos la escritura obviamente hoy día ya completa, podemos ver los beneficios de una vida nueva y de tu relación. ¿Por qué le estoy hablando de todo esto, hermano? Porque el tema es integridad. Y tú no puedes andar en integridad sin estar viviendo estas cosas. Sin arrepentirte en algo que veas que tú te des cuenta y digas, yo estoy fallando aquí. Tengo que corregir. No vas a estar viviendo en integridad y no vas a glorificar a Dios ni en tu vida, ni en tu casa, ni en tu trabajo, ni en tu servicio, en ningún lado. Cuando usted entró en el reino de Dios, cuando tú y yo entramos al reino de Dios, fuimos transformados totalmente. Nos convertimos en una nueva criatura, como dice ahí el texto que me leyó la hermanita. Somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, ¿y qué dice? Todas son hechas nuevas. No solo recibimos algo nuevo, nos convertimos en algo nuevo, que es algo muy diferente. No es que se añadió algo a lo malo, no. Fuimos hechos nuevas criaturas completamente. Gálatas 2:20, vamos a ver qué dice ahí. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Se dan cuenta? Aquí estamos hablando de un texto que no lo podemos saber mucho de memoria, pero en la práctica, ¿cómo andamos aquí? Porque dice, con Cristo juntamente crucificado. Ya no vivo yo, o sea, ya no se trata de mí, de mis anhelos, de mis deseos, de lo que yo quiero, sino lo que Él quiere, lo que Él anhela y sus deseos de Él, su voluntad de Él. Y cada que voy a hacer algo, voy al trono de la gracia para orar y que Él me guíe conforme su voluntad. Porque a veces nosotros queremos una cosa y está bien que vayas y lo pidas. Pero decirle, yo siento que necesito esto o quiero esto. Pero yo no sé, a veces puedo estar equivocado. Equivocado, puedo ser egoísta y no me estoy dando cuenta. Pero tú sí sabes. Y a veces, por eso a veces pides una cosa y tú parece que pediste otra cosa porque recibes otra cosa muy diferente. Estás en una situación difícil y se te empeoran las cosas. Y tú dices, pero yo pedí lo otro y ese me está empeorando. Pues Él sabe que lo que necesitas. Nosotros no sabemos lo que necesitamos. A veces creemos saberlo, pero no es así. Pero Él sí sabe. Entonces, regresando a Gálatas 2:20 que me leyeron, Dios nos dio una nueva naturaleza. No es que nos añadió una vieja, porque hay quienes piensan que somos negro y luz, como un foco con manchas negras. Y dice, tenemos dos naturalezas, tenemos la pecaminosa y tenemos la nueva. No es así, hermanos. Es una nueva naturaleza, no es añadida a la vieja, sino que la sustituye. La sustituyó. Este cuerpo mortal no es una naturaleza. Estamos hablando del nuevo hombre interno,
muertos en delitos y pecados, y ahora tenemos vida. Fuimos traspasados de las tinieblas a la luz. Entonces sustituyó la nueva a la vieja. Ya es como cuando entra la luz a tu recámara, está oscura, si la prendes, sustituye la luz a la oscuridad, ¿no? Y se va y ¡pum! Ya es luz. Eso pasó, hubo un cambio. La persona transformada es completamente nueva. Cristo te dio de su propia vida. Ya no vives tu vida, sino la de Él. Por eso es que hemos estado hablando que tú tienes que mostrarlo a Él, porque no se trata de ti, sino de Él. Que la carne a veces pueda ser tentada, el cuerpo mortal, y quiera mostrar, porque esta carne no puede ser mejorada hasta que venga la glorificación. No se sujeta. En ese sentido, hay una batalla de Romanos 7 que dice Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero no hago y lo que no quiero eso hago. Pero eso no es para agarrarlo como excusa para decir, ay, entonces estoy bien pecando. Pablo no estaba pecando cuando escribió eso. Simplemente él estaba batallando. La carne quería jalar para un lado su cuerpo mortal y el espíritu, como andaba en el Espíritu Santo, él sometía la carne con el Espíritu Santo y hacía lo que decía el Dios, no que lo que decía el mundo, o tu carne o Satanás. Entonces, las personas que somos transformadas somos nuevas, y en contraste con el amor anterior al mal, porque antes la vieja naturaleza pues amaba lo malo, justificaba el pecado, solapaba el pecado, pues la nueva persona, la nueva criatura, la parte más profunda y auténtica de un cristiano, en esta nueva naturaleza que sustituyó la vieja, ama ahora los mandamientos de Dios, anhela satisfacer sus exigencias, odia el pecado y desea fervientemente ser liberado de la carne no redimida, que es el cuerpo mortal, donde reside todavía el pecado. Ahora la pregunta es, ¿tú amas sus mandamientos? ¿Anhelas satisfacer sus exigencias? Como dice el salmista, me deleito en tus mandamientos. ¿Odias realmente el pecado? ¿Deseas que Él venga para que seas glorificado tu cuerpo? ¿O sientes que no venga ahorita? ¿O que no me muera ahorita porque todavía tengo otras cosas que hacer acá? Donde está tu corazón, está tu tesoro. En el momento que Él lo decida es el momento perfecto para hacerlo. Tengas los millones que tengas las casas que tengas el éxito que tengas, todo eso es basura a comparación con estar con Él. Y entonces cuando estás en ese sentir, la muerte no va a ser una pérdida, sino es una ganancia. Sabiendo muy bien lo tentador que es el pecado, Pablo habló a los cristianos efesios acerca de su nueva naturaleza. Vamos a ver ahí cómo lo habló él, más adelantito en Efesios 4, 17, 19. Efesios 4, 17, 19. Esto, pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ok, fíjense, ya estamos hablando de la nueva naturaleza, todo porque necesitamos ser íntegros, vivir una vida íntegra, pero tenemos que entender esto bien. Porque luego a veces por eso batallamos, porque todavía estamos batallando entre nosotros, el mundo y nuestra voluntad y la de Dios, y ahí andamos. Pablo sabía de esto, del pecado, de la lucha, y les habla a los efesios. Y al comparar el estilo de vida del incrédulo impío con el del cristiano espiritual, trató de demostrar que una naturaleza cambiada, si Dios te cambió tu naturaleza, exige un cambio de conducta, ¿no? No puede decir que Dios te dio una nueva naturaleza y tú sigas teniendo la misma conducta de siempre. Si haces eso y eres cristiano, no has entendido tu identidad. Y ese es un peligro para un cristiano. Y Satanás lo agarra y lo hace como no quiere, no tiene discernimiento. No entiendes quién eres. No entiendes qué vida vives.
Y todo eso es importante que lo entendamos. Pablo aquí describió el estilo impío de vida anterior que todos seguíamos antes. Por eso dice que no andemos como los gentiles, que andábamos en la vanidad, teníamos el entendimiento tenebrecido, éramos ignorantes, había dureza en nuestro corazón y nos entregamos a todo tipo de pecados, ¿no? Algunos de mayor a menor, porque no todos pecaron de la misma manera o del mismo grado, pero todos éramos pecadores. Y Pablo dice que se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Regresando un poquito a la palabra gentiles ahí, representa a toda la gente, a todos los incrédulos. Al igual que la iglesia de nuestro tiempo, la iglesia de Éfeso y de casi todas las áreas de Palestina, de la época del Nuevo Testamento, estaban rodeadas de paganismo y de su inmoralidad, que había mucha en aquella época también, ¿no? Pablo escribe a los creyentes que habían recaído en esa degradación, por lo que haya sido. Llegaron a Cristo, eran salvos, pero venían arrastrando su vieja manera de comportarse. Ya no tenían esa vieja naturaleza, ya no existía, ya la había reemplazado la nueva, pero ellos seguían arrastrando eso. Y Pablo les empieza a decir eso. Ya no se comporten de la misma manera que lo hicieron, porque ustedes ya no viven la vida que tenían antes, ni son los mismos que eran antes. Los tienen que entenderlo. Efesios 4:20. Vamos a ver cómo lo dice ahí en Efesios 4:20, refiriéndose a Jesús ahí. Efesios 4:20. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Ahí quiere decir, no han aprendido así de Cristo. O sea, ¿a poco Cristo, muchos de ellos lo conocieron? Porque vivían casi, estamos hablando de la época que escribieron el Nuevo Testamento. Algunos de ellos lo vieron resucitado, algunos de ellos, como los discípulos, habían predicado a Cristo. Y cuando dice aprendido así de Cristo aquí, es una referencia directa a la salvación. Una referencia directa a la salvación. Cualquiera que hace una profesión de fe, como tú y yo lo hicimos en un momento, cualquiera que haya hecho una profesión de fe en Cristo, no debería tener nada que ver con el modo de obrar del mundo. Santiago 4:4, fíjense cómo lo dice. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Ahí está clarísimo. Ahora, cuando dice mundo, se refiere a las filosofías, a los principios, a la forma de vivir de ellos, su forma de pensar. No se refiere a las personas, sino a todo lo que ellos hacen, los principios por los cuales se rigen. Aquí vemos, no tenemos nada que ver con el modo de obrar del mundo, ni por participación, ni por asociación con el mundo. Entonces, cualquier participación con el mundo es en realidad una concesión en nuestra nueva vida. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No tiene ninguna. Tu nueva vida ya no tiene comunión con la naturaleza vieja que el mundo tiene, la forma en que se comportan y todo. Ya no hay nada. El puro propósito de recibir a Cristo es de que somos salvos, como dice Hechos 2:40. Vamos a ver Hechos 2:40. ¿Se dan cuenta cuál es el propósito por el cual Dios en el Antiguo Testamento les puso tantos mandamientos, cerca de 610, 12 por ahí? Para que fueran diferentes. ¿A quienes? A todos los que los rodeaban, que se distinguieran, así en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento es salvos de esta perversa generación.
de su comportamiento, de su manera de pensar, de sus prioridades. Tú tienes que huir de ahí. Yo te saqué para eso. Y nadie que no se arrepiente y abandone el pecado, porque se pueden arrepentir pero siguen en el pecado. Pero si no se arrepientan y lo abandonan, no puede ser salvo ninguno. Seguir en el pecado es, aunque no lo digan, estar rechazando a Dios. Estás menospreciando su gracia y estás anulando la fe. Aunque puedes decir todo al Evangelio, que sí a todo, pero por sus frutos son conocidos, somos conocidos. Una de las primeras cosas que debemos aprender como cristianos es no confiar en nuestros propios criterios o nuestros propios instintos. Eso es lo primero que tenemos que aprender cuando llegamos a Cristo. Ya no confíes en tu criterio ni en tus instintos, porque antes nos guiábamos por eso. Y hasta te decían, escucha tu corazón, el corazón nunca se equivoca. Y la Biblia dice que el corazón es perverso y engañoso y es el más mentiroso que te puedas imaginar. No, ¿cómo vas a guiarte por eso? Primera de Corintios 2:16. Primera de Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Fíjense, tú no vas a seguir tu corazón, joven, jovencita, adulto, mayor, lo que sea. No sigas tus propios criterios ni tus propios instintos. Ahora tienes la mente de Cristo y esa es la única que te puedes fiar. ¿Y cuál es la mente de Cristo? La palabra de Dios. Tienes que pasar todo lo intelectual que aprendas allá afuera o todo lo que escuches por el filtro de la palabra de Dios. Si tú eres fiel y obediente a nuestro Señor Jesucristo, vas a pensar como Él, porque la palabra de Dios mora en abundancia. Estás todo el tiempo comiendo todos los días. Vas a llegar a pensar como Él, porque va a llegar un momento en que te va a controlar y vas a actuar como Él. Lo vas a amar a Él y en todo lo posible te vas a considerar como Él, para que, como dice Primera de Tesalonicenses 5:10, llegamos a cumplir esto que dice aquí. Primera de Tesalonicenses 5:10. 5:10. Voy. 5:10. Dice, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. Ahí está diciendo vivir o morir, básicamente, ¿no? Entonces, fíjense, hermanos, hermanas. Si tú sigues guiándote por tus propios criterios o por tus instintos o por tus corazonadas, que algunos le llaman así, vas a cometer muchos errores, muchos pecados. Tienes que ir a la Escritura y para eso necesitas esfuerzo. Requiere mucho esfuerzo. Estar aquí en un estudio requiere esfuerzo. Y si lo haces todos los días, requiere esfuerzo. Depende del nivel de integridad que quieras alcanzar o la madurez que quieras llegar. Cada quien es digno de decidirlo, ¿no? Hay quienes pueden decir, yo con poquito la armo. Bueno, pues, a ver si es cierto, ¿no? Porque luego por eso vives como vives y piensas como piensas. Porque estás rechazando la sabiduría. Eres autosuficiente. Y eso está muy lejos de que puedas llegar a pensar como Él, actuar como Él y amarlo y cumplir esto. Ya sea que estemos vivos o que moramos, vivimos con Él. Y para demostrar la naturaleza transformadora de la regeneración, que es lo que estamos tratando de analizar también, Pablo describe y define las realidades inherentes a nuestra nueva vida en Cristo. Efesios 4:22. Aquí vamos a ver exhortaciones. Más bien, no son exhortaciones, sino recordatorios de lo que ocurrió en el momento de la conversión. Efesios 4:22, para que recordemos. Que cuando la anterior manera de hombre que se corrompe según los deseos engañosos. ¿Por qué está diciendo Pablo eso?
No dice vieja naturaleza. Del viejo hombre, o sea, todo lo que aprendiste, porque tu mente todavía es parte de la carne, y tienes que desaprender toda esa basura, y tienes que despojarte de esas creencias, de esas filosofías, de esa manera de actuar que antes te dejabas guiar por tu corazón, por tus cosas que hacías antes, y ahora tienes que despojarte de todo eso, porque eso está viciado de deseos engañosos, el corazón. Y en contraste con la persona no regenerada que resiste y rechaza a Dios continuamente, el cristiano hoy día oye el llamado, ¿cuál? Despójate de toda esa basura, de todo eso que sigues cargando ahí y que ni te edifica ni nada, sino te está obstruyendo a que sigas creciendo, te está limitando. Y tú sabes, cada uno sabe, ¿no? Conoce nuestra vida, se examina uno y sabes qué cosas están pasando en tu vida. Aquí el verbo quitarse, cuando dice despojarse, quitarse, tal como te quitas la ropa sucia, te tienes que quitar. Y el tiempo verbal aquí indica que esta es una acción única y para siempre, hermanos. No es algo que es que tengo que andar haciendo toda mi vida cristiana, quitándome. No, aquí el verbo indica que esta es una acción única y que sucedió. ¿Cuándo? En el momento de que tú fuiste salvo. Ahí te debiste de haber despojado. Lo que Pablo describe como viciado conforme a los deseos engañosos. Así lo describe. Eso ya te quitaste esa vestidura porque ahora eres otra persona. ¿Se dan cuenta? La invitación del Evangelio, entonces, para que lo entiendan un poquito mejor, que a veces no lo entendemos y decimos que sí a todo, pero no leemos las letras chiquitas. Pero cuando te invita, el Evangelio te invita, te habla de Cristo, de pecado, de arrepentimiento y todo eso, es una invitación a abandonar ese viejo hombre. ¿Cómo? En arrepentimiento del pecado. Porque te llaman al arrepentimiento, ¿no? Lo primero que tienes que Dios te da arrepentimiento para que te arrepientas de tus pecados que hiciste. Y eso incluye no solo el pesar por el pecado, de que tengas culpa por los pecados que hiciste y eso, sino también una vuelta del pecado a Dios. Porque ibas por una dirección, das un giro de 160 grados y te vas hacia el otro lado. Esa es la invitación del Evangelio. Abandona esa vida. Abandona esos deseos engañosos donde tu vieja naturaleza, que ya no existe, estaba viciado en esas cosas. Vente para el otro lado y entonces caminas hacia la otra dirección. Por eso Él pide que te vistas del nuevo hombre, de lo que ya eres. Cuando nos despojamos del viejo hombre, cuando Dios lo sustituyó por algo nuevo, vamos a ver cómo lo dice Efesios 4, 23, 24. Efesios 4, 23, 24. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Esto entra en todo lo que hemos estado estudiando. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Romanos 12:1 lo menciona, que tienes que renovar tu entendimiento. Ya te despojaste, pero ¿te vas a quedar así? Tienes que vestirte ahora. ¿Y de qué te vistes? Desde la palabra de Dios empiezas a ponerte los vestidos, por decirlo así, de tu nuevo hombre, que es la obediencia a la palabra, lo que Dios te pide, tu conducta nueva, porque eso es lo que Dios, ahí dice, creado según Dios en la justicia y santidad. ¿Qué es lo que dice ahí que creó en la justicia? El nuevo hombre. Entonces te tienes que vestir. No puedes pretender desvestirte y quedarte así. Tienes que ir a la palabra para ver los vestidos que te tienes que poner, por decirlo de esa manera. Tu conducta, tu comportamiento. Porque si no conoces la palabra de Dios, la conoces muy por ahí por encimita, pues tú te sigues vistiendo del viejo hombre, aunque ya no seas. Porque eso es lo que más te influencia. Eso es lo que más
más tiempo tienes en esas cosas y tú sigues vistiéndote y agarras un vestidito chiquito de la Biblia, lo poquito que conoces y crees que estás bien así. Por eso hay muchos problemas luego a veces, porque no llegan a entender, un cristiano no entiende esto. Ya casi estamos terminando el estudio. Colosenses 3 y Romanos 6 caracteriza este cambio como una unión con Jesucristo en su muerte y en su resurrección, y lo que también puede describirse como la muerte del viejo hombre y la resurrección del nuevo hombre que ahora anda en una nueva vida. Pero ¿cómo conoces tu nueva vida? ¿Cómo sabes cómo debes de comportarte? Un niño recién nacido viene al mundo y lo crean pues como sus padres, lo que crean, ¿no? Y él empieza a actuar de acuerdo a. Así cuando tú llegas a Cristo, eres una nueva criatura, como un bebé espiritual, y tienes que empezar a aprender y a vestirte espiritualmente hablando. Y para eso necesitas esfuerzo, tiempo. Entonces ahora el viejo hombre y la resurrección del nuevo hombre, que ahora andamos en una nueva vida, y nuestra unión con Cristo y nuestra identidad con Cristo demuestra claramente que la salvación es una transformación. Porque hay quienes dicen, no, el Señor me acepta tal y como soy. Él me quiere así. Así me rescató y así me quiere. Eso es una mentira tremenda, según lo que estamos viendo. Nuestra salvación también significa que pensaremos de manera diferente, porque también tienes que renovar aquí tu mente. Entra por aquí y te gobierna todo tu ser. Renovados en el espíritu de vuestra mente. Tenemos que renovar según el texto que me leyeron. La mejor traducción aquí del infinitivo pasivo presente griego es un modificativo del verbo principal vestíos. ¿Y qué significa eso? Eso quiere decir que la renovación de tu mente, fíjate, la renovación de tu mente es la consecuencia de dejar a un lado el viejo hombre. Los pensamientos viciosos, tus creencias viciosas que tenías y que debiste haber hecho en el momento de la salvación, que decidiste seguir a Cristo. Entonces, vestíos es la renovación de tu mente en la consecuencia de dejar a un lado al viejo hombre y el contexto del acto de vestirse del nuevo hombre, a lo que ya eres. Cuando tú te hiciste cristiano o cristiana, Dios renovó inicialmente tu mente y te dio capacidad espiritual y moral totalmente nueva. Pero ¿qué pasa, hermanos? Si tú creas a un bebé con valores humanamente hablando y luego lo avientas allá afuera a la calle, eso que tú lograste, ¿qué va a pasar? O sea, se va a influenciar de quién sabe qué cosas y se va a cambiar, va a ser transformado. Aquí nosotros, si Dios en el momento de la salvación te dio una mente nueva y una capacidad espiritual moralmente nueva, ya te desvestiste, empezaste en cero, por decirlo así, pero ahora ¿de qué te estás llenando? ¿Qué es lo que te estás metiendo? Esa renovación que Él te dio debe de continuar durante toda tu vida a medida que obedezca la voluntad de Dios y su palabra. Porque si no, por eso estaban viviendo los corintios pleitos, contiendas, como carnales, o sea, como incrédulos. Porque no entendían que eran una nueva criatura en todos los aspectos y que ahora tenían que vestirse, pero no de lo mismo que se estaban vistiendo antes. Y tenían que ir a la escritura para saber ahora de qué me tengo que vestir, qué tengo que vivir, qué es lo que más te influencia. Pues eso que más te influencia son tus vestimentas que traes. Y es la integridad que vives y traes. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante entender esto? Muchas veces no entendemos esas cosas. Y por eso andamos viviendo ahí como caiga. Una vida cristiana bien superficial, hipócrita, muy pobre. Este proceso no se logra de una sola vez, sino que es una obra continua del Espíritu Santo en nuestra vida, la santificación por medio de la palabra de Dios. No es algo que, ¿cómo vas a aprender la Biblia en un santiamén? Un rato, no. Por eso tienes que estar expuesto a ella constantemente. Y sus recursos de Dios están siempre en proceso
serán siempre la palabra de Dios y la oración, hermanos. Por eso ustedes se han dado cuenta que soy muy reiterativo. Estudiar la palabra todos los días, orar todos los días, porque es la única manera de que obtengamos una vida espiritual estable. Vistiéndonos, ya nos despojamos. Ahora tenemos que estar vistiéndonos, pero ¿de qué te estás vistiendo? ¿De qué? Y ahí, así es como vamos a obtener la mente de Cristo. Si no, no hay manera. Nuestro nuevo hombre ha sido creado según Efesios 4:24. Efesios 4:24 y segunda de Pedro 1:4. Con esas dos cierro. Terminamos. Efesios 4:24 y segunda de Pedro 1:4. Ya me lo leíste, ¿verdad? Efesios 24 ya me lo leyeron, ¿sí es cierto? Arodi. Efesios 4:24 otra vez. Sí. Y vestidos de nuevo. Otra vez ya lo habían leído, pero se los vuelvo a recordar. O sea que lo que antes era oscuro, ahora es iluminado por Dios. Ahora andabas en la mentira, ahora conoces la verdad. Eras insensible al pecado, ahora eres sensible al pecado. Estabas en la oscuridad en pecado, ahora eres puro, ahora eres generoso. Hay un contraste tremendo aquí. Si antes nos caracterizábamos por nuestra iniquidad y por el pecado, ahora ¿por qué te debes de caracterizar? Por andar en santidad y en justicia, en integridad. Como un estilo, no estoy hablando de perfección, y siempre se los aclaro. Estoy hablando de que es tu estilo de vida. Pecas, ¿qué haces? Te arrepientes de tu pecado, te alejas de tu pecado y continúas. Y por último, segunda de Pedro 1:4. Vamos a ver lo que dice Pedro con respecto a esto. Segunda de Pedro 1:4. ¿Quién le toca? Chuy. Chuy. Ya tengo. 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Ya viste? Nos hizo partícipes de la naturaleza divina. Otra vez, ¿qué vida estás viviendo tú como creyente? La vida de Dios, la vida de Cristo. Por eso eres templo del Espíritu Santo. Si no, tú no podrías ser templo del Espíritu Santo. Jamás. Porque vive su vida. Cada uno de nosotros tiene ahora un nuevo hombre. Somos nuevas criaturas. Una persona interior santa y justa que pelea con nuestro cuerpo mortal, ¿no? Como les dije en Romanos 7. Y esa naturaleza santa y justa adecuada para la presencia de Dios, o sea que interiormente tú ya estás listo para entrar al reino de los cielos. Ya no necesitas más. Esta es la naturaleza más auténtica del creyente y que nunca se te debe de olvidar. Tu identidad, quién eres, tu nueva naturaleza santa y justa. Eso te va a ayudar para andar en integridad si nunca se te olvida. Y obviamente que te sigas vistiendo. Todos los días tienes que vestirte. Ser acomodadizos. Porque podemos caer en ser acomodadizos con esta nueva naturaleza. Con esta nueva creación. Es la injusticia más grande que podemos hacerle a Dios. Acomodarte y decir, ay, porque a veces es que soy carne. Pecaste. Ay, pues que soy carne y pues soy débil. No hagas eso, hermanos, porque eso es la peor injusticia más grande que le puedes hacer a Dios. Él te salvó, Él te transformó, te ofreció una naturaleza nueva y te renovó tu mente. Pero tú tienes que seguir vistiéndote toda tu vida. Esa es la santificación progresiva, porque el Espíritu Santo usa la Biblia para que te vistas de esta nueva criatura y expreses a Cristo. De este modo, la capacidad de vivir una vida de integridad es inherente a nuestra nueva naturaleza. Ahora lo entendemos mejor. No puede estar separado. A veces puedes estar viviendo una vida en pecado porque no has entendido tu naturaleza. Entonces,
Pero ya cuando la entiendes tiene que cambiar esto. Tú debes entender este elemento fundamental de tu salvación si esperas poder edificar una vida sin concesiones. Si no, te estás viviendo algo que no entiendes. Eres algo que tú no entiendes. Y eso le pasaba a muchos, les pasa a muchos cristianos y a muchos, y a los corintios. Él estuvo 1 año y medio ahí en Corinto. Les enseñó, pero era una iglesia nueva. Pero tú no sé cuánto tiempo lleves, 1 año, 2 años, 3, no sé. Pero a veces podemos tener 50 años y aún así no entender nuestra naturaleza. No entender la regeneración. Y si no lo has entendido, pues hay problemas ahí, porque entonces, ¿cómo eres salvo? ¿Cómo dices que creíste el Evangelio? Si es una parte fundamental del Evangelio. Que eres nueva criatura y que Dios te hizo nuevo. Las cosas viejas pasaron todas hechas nuevas. Y que Dios te dio todo nuevo. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Vestirte. Ahí es donde la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre se juntan. ¿Cuál es tu responsabilidad? Vístete. Ahí está el ropero, haz de cuenta, imagínense ustedes, está el closet, la Biblia. Agarra los vestidos que quieras y póntelos todos. Vístete todo lo que quieras, pero no. Ahí tenemos el ropero abandonado, empolvado. Y seguimos vistiéndonos acá afuera, con el mundo, la ropa que nos vende el mundo, por decirlo de esa manera. Qué terror tan tremendo, hermanos. Y por eso a veces estamos todos mal. Ve a tu ropero, a tu closet de la palabra de Dios y cada día vístete, ponte la ropa. Y solamente así vas a andar como Él anduvo, vas a tener la mente de Cristo y vas a crecer y cada día te vas a parecer más a Él. Y no hay atajos, porque todo esto requiere mucho esfuerzo, compromiso, disciplina, dominio propio. Pero Dios ya te dio todo eso, hermanos. Ahora que pues hay que hacerlo. Y vamos a orar para que Dios nos ayude a lograr este propósito que es cada uno de los que estamos estudiando. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos da nuevamente de aprender de tu palabra a través de estas cosas tan maravillosas que nos muestras. Que cada uno de nosotros realmente entienda, no solo intelectualmente, sino en una forma experiencial, que somos nuevas criaturas, quiénes somos en Cristo Jesús. Y de esta manera, pues vestirnos todo el tiempo a través de todos esos vestidos tan maravillosos que nos muestras en tu palabra, a través de nuestra conducta, de nuestras nuevas prioridades, todo eso, que lo veamos con esa analogía tan maravillosa que nos acabas de mostrar y que dejemos de andar poniéndonos vestidos baratos y corrientes y pecaminosos que el mundo nos ofrece. Que realmente entendamos y vivamos lo que acabamos de aprender para que nuestro servicio de alabanza y adoración a ti pues suba como un olor fragante a ti hasta donde estás y puedas glorificarte con nosotros, no solamente el domingo, sino cada día de nuestra vida, porque cada día hay vestidos y cada día te encuentras. Tú decides qué te pones o qué no te pones. Nosotros lo sabemos, Padre. Perdónanos por las veces que hemos pecado y que no hemos hecho lo que tú nos mandas y hemos estado viviendo como vivíamos antes, vistiéndonos con las mismas cosas de antes. Perdónanos y ayúdanos aquí en adelante vestirnos con tu palabra para poder tener la mente de tu Hijo Jesucristo y de esa manera vivir una vida que te glorifique y que podamos predicar el Evangelio en este sentir para que el Evangelio sea adornado con nuestra vida y podamos andar en integridad, pero una integridad completamente bíblica como tú lo dices en tu palabra. Todo esto te lo pedimos, sabemos que lo podemos hacer, no en nuestra carne, nosotros no podemos hacer nada, pero tu Espíritu Santo en nosotros, que nos siga utilizando a través de la palabra y que sigamos creciendo. Todo para la gloria de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos todo esto. Amén.